¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda de nuevo Mario Olivas, director ejecutivo de Consultores en Comercio Exterior y Agencia Aduanal, CONCE. Nos encontramos localizados aquí en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, y en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, nos encontramos elaborando estos cursos de no más de media hora con la finalidad de capacitar y transmitir los conceptos básicos, las nociones generales de lo que es el comercio exterior para los micros, los pequeños y medianos empresarios de la región. Es del interés de la Secretaría el actualizar en estos temas y, por supuesto, responder dudas, responder inquietudes que se pueden tener en alcance a este tema, como veíamos en la sesión anterior, de un lenguaje muy técnico y muy especializado, lo que es precisamente el comercio exterior y el derecho aduanero. En la sesión del día de hoy, como segunda de las 6 sesiones que vamos a presentar, tendremos estos 6 principales temas a abordar: la cadena de suministro, la figura del agente aduanal, importadores y exportadores, transportistas, los términos de comercio internacional y los contratos internacionales. Veíamos en la sesión anterior que es importante identificar los actores principales en el contexto del comercio exterior. En la sesión anterior veíamos conceptos más generales de comercio exterior, comercio internacional, una balanza comercial y cuestiones macroeconómicas. Cuando ya tomamos todos esos conceptos y los llevamos a una base microeconómica, es cuando precisamente ya podemos visualizar en un alcance aterrizado ya cada uno de estos conceptos. Iniciando pues con precisamente con el primer tema, cadena de suministro. Obviamente muchos de ustedes en la elaboración de sus productos, definitivamente ustedes tienen ya una cadena de suministro que a lo mejor es nacional. ¿Y qué es lo que la identifica de una internacional? Obviamente, cuando ya nosotros consideramos que vamos a involucrar en nuestro proceso un proveedor que se encuentra en el extranjero o un distribuidor o un cliente, ¿verdad? Cualquiera de estas figuras dentro de la ruta logística pasaría ya a ser de nacional a internacional. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la logística internacional? Que ese es un concepto que muchos autores obviamente consideran al derecho aduanero o a la parte de aduanas como un eslabón dentro del contexto de la cadena de suministro internacional. La cadena de logística es vital que nosotros la tracemos de una forma inteligente, planeada, anticipada, programada. ¿Por qué? Porque del 100% de los costos y gastos que se derivan de una transacción internacional, digamos una importación o una exportación, del 75 al 80%, si no es que más, de estos gastos corresponden a los fletes internacionales, a los seguros, a las maniobras que se deben de realizar si existe un transporte multimodal, es decir, si se transporta de Asia y interviene o se maneja un transporte tanto terrestre como marítimo, incluso como aéreo. Bueno, estamos hablando de un transporte de más de un modo, que es un multimodal. Y en este caso, obviamente el flete, las maniobras, seguros y algunos otros de los gastos que se derivan en la logística corresponden muchas veces a este porcentaje. Es por ende la importancia de obviamente considerar un análisis vital para identificar nuestros proveedores. Ahora sí que en materia de costos, por supuesto, de servicio y de seguridad. Un segundo concepto importante dentro del contexto internacional es el agente aduanal. Y antes de hablar del agente aduanal o de la figura del agente aduanal, han existido bastantes cambios en la normativa. Existirán grandes empresas que han manejado lo que es la figura del apoderado aduanal, que cambió a el representante legal, y que por supuesto ya existen empresas con representantes legales que sustituyen la figura del agente aduanal, ya que ellos elaboran los pedimentos
Y vaya, es la primera vez que menciono la palabra pedimento y que muchas veces cuando no tenemos los conocimientos o las nociones o la introducción al comercio exterior, a lo mejor lo hemos escuchado, ¿verdad? El pedimento, la definición lo podemos encontrar en el artículo 2 de la ley aduanera de 2013, de diciembre de 2013 a la fecha, que es obviamente una declaración electrónica en la que se manifiestan los datos como el régimen aduanero, tipo de operación, los valores y fracciones arancelarias y toda esta lenguaje y datos de comercio exterior y de aduanas que se requieren para elaborar un documento como tal y poder procesarlo ante la aduana del país, a cualquiera de las aduanas, en este caso aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Que es la de, ahora sí, cruce natural. Entonces, muchas de las empresas, por supuesto, de grandes tamaños, platicamos, ya sea que tienen sus apoderados o tienen sus representantes legales. Sin embargo, la mayoría de las empresas requieren servicios de agencias aduanales que precisamente proveen el despacho por un tercero, ¿no? Nosotros se les da ese servicio en cuestión o en alcance precisamente de las necesidades que se deben de cubrir. El agente aduanal tiene responsabilidades vastas y específicas de acuerdo a la ley aduanera en vigor. El título 7 de la ley aduanera nos indica precisamente de las obligaciones y de los derechos y de cada uno de los conceptos que se manejan precisamente en este alcance. Y en el artículo 54, que es también muy importante, nos indica de otras obligaciones que se observan por parte del agente aduanal. Es muy importante que se realice, por supuesto, la investigación previa para la selección de un socio comercial como es el agente aduanal en aspectos de seguridad, no solamente de costo. Igual que cualquiera de los proveedores, la seguridad es un tema importantísimo en el día a día con los programas de operador económico autorizado de la Unión Europea, de México, por supuesto, en sus reglas de comercio exterior, con la figura del socio comercial certificado, que es el transportista, que el agente aduanal, que la mayoría, obviamente, de nuestros socios tengan certificaciones en materia de calidad, de seguridad. Y es importante conservar o considerar que todas sus obligaciones, por supuesto, están tanto por ley, ya que la ley pues defiende obviamente a los contribuyentes y por supuesto a los agentes aduanales en base a cada una de las premisas que se manejan en la misma. Ahora bien, en la sesión anterior platicábamos qué es una importación, qué es una exportación, que puede manejarse diferentes regímenes, digamos, temporales, definitivas, digamos las temporales que vienen al país solamente para un proceso y se exportan posteriormente o se importan para ser consumidas definitivamente en el país y o cualquier otro caso, ¿no? Igual las exportaciones. Ahora bien, platicábamos en términos generales qué requerimos dentro del contexto internacional, que si vamos a importar una mercancía o vamos a exportar, tengamos la figura del importador, del exportador, por supuesto, que va a corresponder a la de un país con la del otro país, el agente aduanal que platicamos, si es que no mantienen o no manejan un representante legal, la figura, por supuesto, del importador, si no estamos dados de alta en el padrón general de importadores, podemos contratar los servicios de una comercializadora, en el caso de México, tanto para importar o como para exportar. Eso nos lo va a dar la frecuencia de los embarques que intentamos manejar, así como cada uno de los casos de proyección internacional que definamos. Y en adición a estos conceptos, por supuesto, el actor involucrado del transportista, la empresa logística, dependiendo del tráfico también aduanero a manejar. Es de esta manera que identificamos tanto padrones para importadores como en el caso de los exportadores no hay un padrón general, pero existen mercancías sensibles que sí es requerido que nos demos de alta en un padrón sectorial de exportación. Eso que nos lo va a indicar la mercancía que nosotros necesitamos realizar
la exportación o la importación. En ese caso nos va a indicar si se requiere precisamente en adición incluso alguna norma, alguna regulación o restricción arancelaria, que en la siguiente sesión vamos a ver más ejemplos ya de estos. Los transportistas que comentamos en el flujo internacional representan un alto porcentaje del comercio exterior para lo que es obviamente el traslado internacional de las mercancías. Es importantísimo seleccionar el medio de transporte idóneo, así como transportistas con certificaciones y obviamente hacer una evaluación de este tipo de proveedores, como hemos reiterado, en cuestión de seguridad, de costo, servicio. Ellos deben de tener, por supuesto, sus códigos alfanuméricos autorizados, el CAT se le maneja, el SCA Code y cuestiones gafetes y cuestiones que la misma ley y las reglas de comercio exterior nos indican para, por supuesto, proveer este servicio aquí en México. El siguiente tema es un tanto amplio, de hecho podría ser explicado en una sesión completa y en términos generales los habremos escuchado si hemos mantenido alguna, ah, como hemos comentado, noción o acercamiento al comercio internacional. El Incoterm es el término de comercio internacional que la Cámara de Comercio Internacional precisamente regula. Hemos trabajado prácticamente con los Incoterms, prácticamente cada 10 años se actualizan. En el 2000 se tenían de 2000 a 2009, 2010, en 2010 salieron los que se actualizaron a los de 2000 y 10 años posteriores se actualizaron ahora precisamente los que estamos trabajando con en el 2020. Estos términos de comercio internacional, si bien en Estados Unidos se manejan los RAPT, realmente se han ya estandarizado a un nivel internacional, a un nivel global, con la finalidad precisamente de que el comprador que se encuentra en un país con el exportador que se encuentra en otro país se puedan hablar o comunicar en un mismo lenguaje técnico de comercio internacional. Es de esta manera que al momento nosotros de realizar una compra o una venta, en este caso vamos a indicar, obviamente como platicamos, vamos a considerar que nuestro interés de la mayoría, por supuesto, si no es que del 100% de nuestras escuchas, es la exportación. En el caso de la exportación, nosotros vamos a ser precisamente los vendedores porque vamos a vender un producto en el mercado internacional. Y digamos que en el caso del, obviamente el receptor, en el país en el que se encuentre, consideremos que sea Estados Unidos, va a ser el importador o el comprador de esa mercancía. El Incoterm, para lo que nos sirve, o el término de comercio internacional, nos indica cuáles van a ser las obligaciones que tiene cada uno de los dos principales contrapartes, el proveedor y el comprador, ¿no? En nuestro caso, perdón, como proveedores o como exportadores, tendremos la obligación, dependiendo de los términos de negociación. Y el precisamente concepto final de esta sesión son los contratos de compra-venta internacional. Dentro de este contrato, el Incoterm es un elemento importantísimo y es ahora sí que necesario el contestar la pregunta cuando nosotros elaboramos el plan de exportación. Necesitamos saber cuál va a ser ese Incoterm. La obligación de nosotros como exportadores, si consideremos que vamos a exportar la mercancía, si nos encontramos en Chihuahua, la trasladamos a un centro de distribución en El Paso y del Paso se hace un transbordo y se va a lo mejor si consideramos Estados Unidos, al norte, ¿no? Al estado o a Detroit, digamos. Para ejemplos, para términos nada más de ejemplificar una ruta logística más sencilla. En este caso, el Incoterm va a indicar de acuerdo al tipo de tráfico cuál va a ser la responsabilidad en el término de negociación. Si nosotros como exportadores
de acuerdo a esta gráfica que vemos aquí, ¿no? Que aquí vemos incluso tráfico marítimo, porque hay, por supuesto, Incoterms que se utilizan como estos precisamente para este tipo de tráfico. Pero consideremos que en nuestro caso vamos a tener solamente el tráfico terrestre, ¿no? En este caso, o incluso aéreo, ¿no? Eh, en este caso, existen cuatro grupos principales de Incoterms. Tenemos lo que es el grupo de la E, el grupo F, C y D. Es decir, que en el export toda la responsabilidad incurre para el comprador o para el importador en el caso de Estados Unidos. En este caso, ellos, nuestro comprador en Detroit, se va a encargar de todos los costos de los fletes, la exportación de Estados Unidos, la importación, la exportación de México, la importación en Estados Unidos y todos los conceptos que se deriven para poder trasladar la mercancía y liberarla de aduanas. En el ex-works, que quiere decir es el único Incoterm del grupo de la E, en este Incoterm, nosotros en el caso como exportadores tenemos la mínima responsabilidad en el sentido de una cadena internacional de suministro, ya que nuestra responsabilidad terminaría en colocar el producto de la venta, indicamos en la plaza en Chihuahua. Considerando que de ahí se van a expedir las mercancías para su tránsito y su exportación hacia Estados Unidos. En caso contrario, si nos vamos al grupo de la D, en el máximo o el extremo del export es el DDP, y en el DDP aquí el vendedor va a tener ahora sí que toda la responsabilidad del tránsito. Nosotros como exportadores o como vendedores en Chihuahua, por dar el ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, tendremos que contratar los proveedores, los actores que hemos comentado dentro de la cadena de suministro con la finalidad de trasladar esos embarques, esas mercancías que estamos nosotros vendiendo para exportación y contratar incluso agente aduanal para la exportación, una comercializadora, nosotros fungir como exportadores, un transporte para que realice el traslado a la frontera, un transfer como se le indica a lo mejor para que cruce o bien de Chihuahua se pueda realizar el mismo cruce por la aduana de Ciudad Juárez y posteriormente ahora sí que realizar una entrada doméstica o formal para una importación formal en Estados Unidos y posteriormente que continúe a lo mejor en un servicio de cross-dock, en el paso, que se transborden esas mercancías. Obviamente todo esto implica gastos y dentro de un Incoterm DDP el exportador o nosotros como vendedores somos los que lo cubrimos. ¿Hasta dónde? Hasta el destino final. Incluso pagar impuestos que en caso de que se requiera y algún concepto de Merchandise Processing Fee, que es el MPF en Estados Unidos para cuestiones de cuotas aduaneras en lo que son los entries y todos estos conceptos y cargos obviamente es importante, por eso revisábamos desde un inicio que necesitamos nosotros conocerlos para indicar si es conveniente y por supuesto todos estos gastos obviamente van a ser incrementables o van a ser considerados para en el método ya sea de pricing o costing. En el método de pricing se le conoce en el contexto o en el comercio internacional para que nosotros podamos trazar nuestro precio internacional, porque no va a ser lo mismo, por supuesto, si nosotros como exportadores vendemos este producto en Chihuahua va a ser a lo mejor a $2, pero si ya lo colocamos, ¿verdad? En Detroit a ese precio, pues va a ser, a ese, perdón, punto de entrega va a ser un precio mayor, dependiendo de la logística que logremos, qué tan eficiente la podemos nosotros trazar y para poder definir con un método de pricing cuál sería ese costo que le corresponde a nuestros bienes de exportación.
Es de esta manera que terminaríamos con lo que es los Incoterms para 2020. De los 11 existentes actuales, explicamos por cuestiones de tiempo, ahora sí que de los más comunes entre el Exworks y el DDP. Un común que se da mucho es el que es entregado en frontera, como el FCA, y por supuesto a lo mejor un DAP, que no se cubre todo como un DDP, pero todo me refiero a los impuestos y a las cuotas que estábamos platicando, pero es una entrega en un lugar convenido, un deliver at place. Y por último, el día de hoy tenemos el tema también muy importante dentro de lo que son los temas primordiales en el contexto exterior, que si nosotros de nuevo estamos considerando como empresarios el involucrarnos en el contexto internacional, debemos de conocer estos temas. La UNCITRAL, o la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Internacional de la ONU, con sede en Viena, ha realizado obviamente en sus sesiones la convención que tuvo en 2011, precisamente con las actualizaciones que se han llevado a cabo. eh, la emisión de 101 artículos en lo que es la regulación o el articulado referido a los contratos internacionales en la compraventa de mercancías. Un contrato internacional, por supuesto, como aquí lo podemos nosotros revisar, es un documento como lo podemos nosotros considerar si no tenemos algún contrato internacional. Podemos muy seguramente un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de servicios o profesionales, un contrato de trabajo. Obviamente cada uno de esos contratos existe una normativa diferente. Para el caso del contrato internacional, el fundamento es el que les acabo de comentar de Naciones Unidas, para el derecho internacional. Y es importante, obviamente, que nosotros revisemos cuáles son esos apartados, esos artículos que deben de considerarse, que en términos generales, obviamente, es los términos de compraventa, cuál va a ser el precio pactado, ¿no? El Incoterm que estábamos comentando es importante, ya que nos da las obligaciones que tiene cada uno de los dos principales actores en una compraventa, el comprador y el vendedor. Y cada uno de los conceptos que vienen obviamente en cuestiones de riesgos, de transmisión de riesgos, de seguros, y de cada uno de los conceptos para obviamente mantener y suscribir, ahora sí que signar un contrato al que se debe de regular tanto el comprador como el vendedor. En términos generales, bueno, son estos los conceptos generales que tenemos en la sesión 2. Es importantísimo de nuevo reiterarles la cadena de suministro, cómo debe ser trazada y planeada con anticipación, ya que todos estos elementos que estamos platicando deben ser visitados y deben ser planeados por nuestros, ahora sí que departamentos encargados, y obviamente con los asesores que les podamos nosotros apoyar y coadyuvar en todo lo que se requiera para poder llevar a cabo una exportación con éxito. Les saluda como siempre con mucho gusto Mario Olivas, a sus órdenes. Estos son nuestros datos de contacto y de verdad les reiteramos y les exhortamos que esperamos escuchar dudas, comentarios. Obviamente son muchos temas que cada uno de ellos necesita incluso una sesión completa, y por supuesto que eso lo consideraremos para ya en un nivel más avanzado o un intermedio, precisamente entrar en cada uno de los conceptos a mayor profundidad. Y en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales, ustedes pueden encontrar análisis más detallados, así como también cursos o incluso videos de otros temas. Que pasen excelente día, y la siguiente sesión será la tercera de 6, en colaboración, como comentaba en un inicio, con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Nos escuchamos muy pronto y que tengan un excelente día. Muchas